Las cadenas gritaron. La luz respondió. La piedra seguía inmóvil, el cielo en silencio, pero bajo la tierra algo se movía. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió en la larga noche entre la cruz y la resurrección? Jesús no descendió para negociar con la oscuridad. Vino a romper sus portones. En ese reino oculto, la victoria ya había comenzado. Y al final de este recorrido, verás por qué esta verdad olvidada puede encender de nuevo tu fe. Bienvenido a Camino de lo Sagrado. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna revelación. Entre el Viernes Santo y la mañana de Pascua está el Sábado Santo, el día en que el silencio del cielo no fue ausencia, sino invasión. Como dice el Salmo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo capítulo 16, versículo 10. ¿Qué pasaría si el triunfo de la Pascua se forjó en la oscuridad? La tarde del Viernes Santo, el Gólgota quedó vacío. Los pasos que habían seguido la pasión se disolvieron en las calles estrechas de Jerusalén. Un cielo oscurecido por horas se abrió de nuevo, pero la tierra guardaba un secreto. La piedra selló el sepulcro, como si el mundo entero hubiera decidido callar. Y, sin embargo, bajo esa losa y más allá de la carne fría, comenzaba a gestarse una batalla que no se oía en la superficie. El credo lo proclama con sobriedad: descendió a los muertos. No como metáfora piadosa, sino como un hecho tan real como la cruz misma. Entre la última exhalación en el madero y el canto del primer gallo de Pascua, Jesús entró en el territorio que desde Adán había sido dominio de sombras. No bajó como prisionero, sino como rey que pisa los umbrales del enemigo. Muchos evitan pensar en ese intervalo. Preferimos ir del dolor del Calvario a la alegría del amanecer pascual, saltando la noche intermedia. Pero esa noche es el corazón de la victoria. El silencio no fue abandono. Fue la estrategia de un Dios que invade en silencio para que el adversario no vea venir la luz. El salmista lo había anticipado siglos antes: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo capítulo 16, versículo 10. Las palabras resonaban en el templo y en las sinagogas, pero su cumplimiento esperaba la hora más oscura. En lo profundo, donde las almas aguardaban, esa promesa comenzaba a abrir grietas en las murallas antiguas. Imagina la piedra quieta, el sepulcro inmóvil. Arriba, las antorchas de los guardias arden sin comprender. Abajo, una luz avanza sin ser vista, empujando siglos de tinieblas. No hay estruendo, no hay choque de espadas, solo la autoridad de aquel que lleva inscrito en su ser el nombre que todo lo doblega. El silencio no es vacío, es invasión. ¿Has considerado alguna vez que la victoria comenzó en la oscuridad? No en el momento en que la tumba quedó vacía, sino en ese instante invisible en que Cristo cruzó el umbral de la muerte. En la quietud de la tierra, las corrientes de poder eterno comenzaron a recorrer los pasillos del reino de los muertos. Y mientras la ciudad dormía, en los confines de lo invisible, algo cedía. Como madera vieja que empieza a crujir antes de romperse, las puertas de un dominio milenario temblaban. Al final de ese corredor subterráneo, portones inmensos comenzaban a resquebrajarse. Para entender la misión de Cristo en las profundidades, es necesario distinguir los nombres y realidades que la Escritura nos revela. El Antiguo Testamento habla del Seol, palabra hebrea que describe el lugar donde iban todos los muertos, justos e injustos, un reino de espera y de sombras. Allí reposaban patriarcas y profetas, aguardando la redención prometida. Cuando el Nuevo Testamento se escribe en griego, el Seol recibe el nombre de Hades. No es aún el infierno de condena final, sino la morada de las almas antes del juicio definitivo. En esta visión había un seno de Abraham para los justos
y un lugar de tormento para los que habían rechazado la luz. Jesús mismo lo ilustró en la historia del rico y Lázaro diciendo: «Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno». Lucas, capítulo 16, versículo 23. Gehenna es otro nombre que encontramos en labios de Jesús. Se refería al valle de Hinnom, al suroeste de Jerusalén, lugar de antiguos sacrificios paganos y más tarde símbolo del rechazo eterno. Allí el fuego no se apagaba y el gusano no moría. No era un sitio de espera, sino una imagen del destino final para quienes cierran su corazón al Dios vivo. Más allá de la Gehenna, el Apocalipsis menciona el lago de fuego, un lugar reservado para el final de los tiempos, donde la muerte misma será destruida. Este lago es el último capítulo para todo mal que se niegue a ser redimido. No es a ese lago donde Cristo desciende en el sábado santo. Él entra al Hades, donde los justos clamaban y donde los injustos comprendían la seriedad de su elección. Visualiza 4 portales. Uno lleva al descanso de los justos, iluminado por una luz tenue, como un amanecer que espera. Otro se abre a la angustia de los que se alejaron de la verdad, un lugar de sequedad y vacío. El tercero es Gehenna, valle ardiente sin retorno. Y el cuarto, aún sellado hasta el fin de los tiempos, es el lago de fuego. Jesús no caminó hacia todos. Su destino estaba marcado. El portal que debía abrir era el de los cautivos de esperanza. En las profundidades, las llaves no estaban en manos del carcelero. La autoridad verdadera siempre perteneció al Creador, y esa autoridad descendía ahora en la persona del Hijo, no para explorar, sino para reclamar lo que era suyo. ¿Qué pasaría si las puertas no fueran las mismas y una de ellas hubiera sido hecha para abrirse? A lo lejos, las cadenas de ese portal comenzaban a vibrar, como si supieran que la mano del libertador estaba cerca. No fue la imaginación de teólogos tardíos la que habló del descenso de Cristo. Está inscrito en la Escritura y sellado en la confesión más antigua de la Iglesia. El credo apostólico proclama: descendió a los infiernos. No como metáfora, sino como el eco fiel de un hecho que los primeros creyentes consideraron esencial para entender la redención. El apóstol Pedro lo declara con claridad, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Allí, el Verbo hecho carne no llevó un mensaje ambiguo ni negoció con poderes oscuros. Llevó el anuncio de una victoria irreversible. En las prisiones de la muerte, las palabras de Dios atravesaron muros que habían resistido desde la caída. Pablo, escribiendo a los Efesios, lo confirma. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. El descenso no fue un desvío en la misión, sino el camino necesario para llenar todo con su presencia. Los padres de la Iglesia lo describieron con imágenes que aún hoy estremecen. En los iconos de Oriente, Cristo se alza sobre puertas destrozadas, sostenidas por clavos y maderas rotas, mientras toma a Adán y a Eva por las muñecas y los levanta desde la oscuridad. Detrás de ellos, una multitud de justos sigue la luz que irrumpe. Esa luz no hiere los ojos, pero revela la eternidad. En la tradición inglesa, el acto fue llamado Harrowing of Hell, arar el infierno, como si el terreno helado y endurecido por siglos fuera atravesado por un arado de hierro. No se trató de un gesto diplomático, sino de una irrupción violenta contra la estructura misma de la muerte. El campo del enemigo quedó marcado para siempre por ese paso. ¿Qué proclamó allí? No fue un intercambio, no fue una negociación de almas. Fue la declaración de que la deuda estaba pagada, que la llave estaba en su mano y que ningún muro
podría volver a cerrarse sobre aquellos que él liberaba. Fue la lectura pública de una sentencia eterna, dictada en el trono del Padre. En medio de las sombras, un haz de luz atravesó una grieta que no había existido antes. No venía de lámparas ni de fuego, sino de la misma gloria que habita desde siempre en el Hijo. Esa luz crecía, buscando las cerraduras antiguas, hasta encontrar el portón que había esperado desde el Edén. En nuestra imaginación, la victoria suele venir acompañada de ruido, trompetas, ejércitos, aplausos. Pero en el descenso de Cristo, el triunfo avanzó como una brisa que nadie podía detener. La autoridad del Hijo no necesitaba gritar. Bastaba su presencia para que los cimientos del reino de la muerte comenzaran a desmoronarse. En las profundidades no hubo batalla en el sentido humano. No se levantaron espadas, no resonaron tambores. La Escritura dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. El triunfo no fue una confrontación ruidosa, sino la revelación de que toda autoridad pertenecía ya al Cordero. El adversario había sido, en cierto modo, un carcelero sin derecho. Custodiaba llaves que nunca le pertenecieron. Desde la entrada de Cristo, ese dominio prestado comenzó a resquebrajarse. Las cerraduras no se rompieron por la fuerza física, sino que cedieron ante la sola mirada del que es la verdad. Imagina un tribunal subterráneo donde los jueces han dictado sentencia por siglos. Ahora un hombre se presenta en silencio, llevando en su cuerpo las cicatrices de un amor que no puede ser corrompido. Las acusaciones que llenaban el aire se disipan como humo ante el sol. Nadie habla, porque el juicio real ya ha sido pronunciado desde lo alto. En este punto, permíteme invitarte a algo. Cada episodio que compartimos aquí, en Camino de lo Sagrado, busca llevarte a estos momentos donde la Escritura se abre como un portal. Si quieres seguir descubriendo revelaciones que no siempre se predican, suscríbete y activa la campana. No es por sumar números, sino para que la palabra te alcance en los días en que más la necesites. La escena continúa. Las cadenas se disuelven sin ser tocadas. El eco metálico de los eslabones golpeando el suelo resuena en la penumbra. En medio de ese silencio cargado de poder, una mano radiante se extiende. En su palma caen las llaves que durante generaciones fueron usadas para encerrar. Nadie se atreve a reclamarlas. Si el Hijo de Dios pudo entrar en el lugar más cerrado y salir con las llaves, ¿qué puerta en tu vida crees que no podría abrir? Lo lejos, un nuevo portal comienza a perfilarse, como si la luz ya supiera a dónde ir. En el momento en que las llaves cambiaron de manos, comenzó la procesión. No era un desfile de poder terrenal, sino un éxodo silencioso desde las cámaras del Hades. Primero, las sombras se iluminaron, y los rostros que habían esperado siglos comenzaron a reconocerse en la luz que los alcanzaba. Allí estaban Adán y Eva, no como figuras de leyenda, sino como las primeras almas que habían probado la herida de la separación. Sus ojos se encontraban con los del segundo Adán, aquel que descendió para devolverles lo perdido. Detrás de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas y mártires que habían sostenido la promesa. En medio de la multitud, uno caminaba con una sonrisa que desafiaba el lugar en el que había estado. Era el ladrón de la cruz, que unas horas antes había escuchado: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora esa palabra se cumplía delante de todos y su historia se convertía en testimonio eterno. Mateo lo describe así: «Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos». Evangelio según Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53.
Lo que había sido un reino cerrado comenzó a vaciarse, y las calles celestiales se llenaron de nombres que el cielo nunca había olvidado. Pablo añade la clave: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8. El cautiverio mismo fue hecho cautivo, encadenado ahora por el amor inquebrantable del Redentor. Imagina las puertas del suelo, sus bisagras arrancadas y una columna de luz extendiéndose hacia arriba. La multitud camina detrás de esa luz como quien sigue una nube en el desierto. No hay prisa, no hay confusión. Cada paso es seguro, porque el pastor mismo los guía. Si él pudo abrir el portal de quienes esperaron generaciones, ¿por qué no podría abrir el tuyo? No importa cuán larga haya sido tu noche o cuán profundo creas estar, la mano que levantó a los patriarcas es la misma que hoy se extiende hacia ti. Y mientras los rescatados ascienden, en lo profundo se oye todavía un murmullo, no de resistencia, sino de rendición. En algún rincón del dominio subterráneo, el acusador esperaba. Durante siglos había lanzado palabras contra los hijos de Adán, guardando un registro interminable de culpas, heridas y pactos rotos. Su trono estaba construido sobre esas acusaciones, como un castillo edificado con documentos de condena. Pero ahora, frente a él, se erguía una presencia que no necesitaba levantar la voz. No hubo un intercambio de frases como en los debates humanos. Las cicatrices en las manos y en los pies de Cristo eran argumento suficiente. Cada marca hablaba más fuerte que 1000 sentencias, declarando que la deuda había sido pagada y que la acusación había perdido su fundamento. El amor incorruptible que lo movía se filtraba en cada rincón, disolviendo la lógica misma del odio. El Señor pronunció las palabras que sellaban el momento: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. El que antes retenía las llaves ya no podía ocultar su derrota. El profeta Isaías lo había anticipado con una ironía sagrada. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Libro de Isaías, capítulo 14, versículos 15 y 16. Lo que parecía invencible quedaba reducido a su verdadera proporción. En la vida de cada creyente, este momento tiene un reflejo. También nosotros conocemos la voz del acusador interior, esa que susurra que no somos dignos, que no hay salida, que la culpa es eterna. Pero si la presencia de Cristo pudo desmantelar el trono del acusador en lo profundo, también puede desmantelar las voces que nos encadenan por dentro. En la penumbra, el falso trono comenzó a agrietarse. No hubo explosión ni derrumbe ruidoso. Las bases se disolvieron como polvo que pierde su forma. Lo que parecía un imperio sólido era, en realidad, un andamio frágil, sostenido por mentiras. Y ante la luz que no retrocede, cada mentira se disipa. Si el acusador cayó sin que Jesús levantara una espada, ¿qué podría resistir ante su mirada en tu propia historia? Muy cerca, un pasillo se abre, y la luz que guiaba a los rescatados se intensifica, señalando que el descenso está llegando a su momento decisivo. El descenso de Cristo no es solo un capítulo de la historia sagrada. Es un acto vivo que sigue atravesando muros, no de piedra, sino de corazón. Porque cada alma tiene su propio Seol interior, lugares sellados por la culpa, habitaciones donde la luz parece no haber entrado nunca, silencios que gritan desde dentro. Allí, hoy, el Hijo de Dios sigue entrando. Tal vez lo tuyo no sean cadenas visibles, sino recuerdos que preferirías enterrar, momentos que piensas que han quedado fuera del alcance de la gracia. Sin embargo, lo que ocurrió en aquel sábado santo nos dice que no hay profundidad a la que Él no pueda descender. Lo que hizo por Adán y Eva, por Abraham y por el ladrón de la cruz, puede hacerlo también por ti.
Los sacramentos son puertas por donde esta victoria entra en el presente. En la confesión, Cristo atraviesa la cerradura de la vergüenza y deja entrar aire nuevo. En la Eucaristía, la luz de su presencia se filtra en lo más íntimo de tu alma. En la intercesión, Él pisa el umbral de las historias rotas para traer sanidad y sentido. Jesús lo dijo con claridad: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 9. Él no es solo quien abre puertas, Él mismo es la puerta que transforma la prisión en camino. El amor perfecto no deja lugar para el temor. Así lo afirma la Escritura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Ese amor no se queda en teoría, es la llave que gira desde dentro, la que abre cuando pensamos que todo está cerrado. Imagina una vieja manija cubierta de polvo. Has pasado junto a esa puerta tantas veces que ya no piensas en intentar abrirla. De repente, sientes que algo la mueve desde el otro lado. No eres tú, es Él. Y cuando se abre, la luz que entra no solo ilumina la habitación, también te envuelve a ti. ¿Dónde necesitas que se abra una puerta esta noche? No importa si es un susurro de culpa, un duelo no resuelto o una pregunta sin respuesta. La mano que abrió las prisiones del Hades está tocando el marco de tu puerta ahora mismo. Y al otro lado, la luz ya se prepara para el último paso. La victoria no comenzó cuando las mujeres encontraron la tumba vacía. Comenzó en la oscuridad, cuando la presencia entró en el lugar más cerrado y lo reclamó para la vida. El Sábado Santo nos recuerda que no siempre vemos el momento en que Dios actúa, pero eso no significa que esté inactivo. Sus pasos pueden ser silenciosos, pero siempre avanzan. Ese descenso fue más que un viaje, fue una proclamación. El Rey Eterno atravesó el umbral del Hades, no para observarlo, sino para desmantelarlo. Y cuando subió, lo hizo llevando consigo a todos los que habían esperado en la promesa. Desde entonces, ninguna sombra es demasiado espesa, ninguna puerta demasiado pesada, ninguna noche demasiado larga. El salmista lo había cantado: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Salmo capítulo 24, versículos 7 al 10. Esas palabras, alguna vez dirigidas al templo, se convirtieron en la bienvenida del cielo mismo a su Señor victorioso. Y la promesa no termina allí. El Apocalipsis nos ofrece un eco futuro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Lo que comenzó aquella noche llegará a su plenitud cuando todo sea hecho nuevo. Hoy, esa procesión sigue su curso, y tú estás invitado a unirte. No es solo un recuerdo para admirar, sino un camino para caminar. La luz que salió del Hades sigue extendiéndose, tocando vidas, abriendo puertas, sanando memorias. Si esta verdad tocó tu alma, te invito a que no te quedes con ella solo para ti. Suscríbete a Camino de lo Sagrado y activa la campana para que podamos seguir explorando juntos estos misterios que fortalecen la fe. Deja tu comentario escribiendo: El Cordero ha vencido, y cuéntanos qué parte de esta historia encendió más tu corazón. Y si conoces a alguien que necesita saber que la luz puede llegar incluso a lo más profundo, comparte este video con esa persona. No sabes qué cadenas podrían comenzar a ceder con una simple palabra compartida. Frente a ti se abre un corredor de luz que sale de las ruinas. La pregunta es: ¿darás el primer paso?